Hola mis queridos amigos, hoy tengo un programa muy especial, una conversación increíble con un hombre que es amor verdadero. De él vamos a aprender a través de su ejemplo y a través de toda su historia de vida. Se llama Luis Carlos Barboto. Tito, como lo llamamos todos los que estamos cercanos a este hombre tan especial que es mi padre espiritual. Bienvenido a esta conversación. Mil gracias, Merce, por tu invitación y es para mí siempre un placer estar contigo. Gracias, Tito. Siempre en la vida hay cosas que nos suceden, sufrimiento, ya sea desde la parte económica, emocional, pérdidas, también en muchos sentidos. Pero realmente, Tito, hemos aprendido a tu lado, en ese diplomado tan especial que tienes, que se llama El Amor es Hoy, acerca del significado positivo que le podemos sacar a todo lo que nos suceda en la vida, a ese propósito que existe, a ese mensaje de Dios que hay detrás de todo lo que nos sucede. Correcto. Dijiste una palabrita de la cual me quiero pegar, los sufrimientos que tenemos en la vida. La vida no tiene sufrimientos, la vida tiene experiencias de aprendizaje. Cuando yo soy capaz de tomarlas en esa forma, se acaba el sufrimiento y lo convierto en una experiencia que le permite a mi alma crecer y estar más cerquita de esa presencia de Dios. Esa es verdaderamente la vida. Nosotros no entendemos muchas veces para qué es la vida, qué es lo que estamos haciendo en la vida y dice uno, ¿y esto aquí qué? ¿Para gastar ropa? Para vivir desde para lo vivir. material, para conseguir. Y resulta que la vida no tiene sino un solo fin, uno solo, es crecer en el amor, no más. El amor, Tito, eso es algo que es la fuerza más transformadora del mundo. Correcto. Y de hecho, pienso que es una palabra que ha sido muy utilizada y a veces le perdemos el verdadero sentido, la verdadera fuerza que esto tiene, porque es transformadora para nosotros, para los seres que están a nuestro lado, para todas esas personas que de alguna manera se contagian cuando Correcto. nosotros somos amor. Correcto. Pero bueno, ¿cómo llegar realmente hacer ese verdadero amor dentro de nosotros a pesar de todo lo que nos suceda? Lo más importante, Merce, es poder definir y entender qué es amor, por lo que tú decías ahora, porque a veces confundimos amor con las expresiones físicas del amor. Entonces yo puedo tener una expresión física con una palabra, con un cariño, con una ternura, con un gesto, pero verdaderamente el amor es algo que viene de mi alma. Entonces yo tengo que permitir que a través de mis actos se exprese ese ser que viene desde la luz de Dios y se exprese a través de mi cuerpo con los actos de amor. Cuando yo estoy en mi vida y me pasan esas situaciones que tú dices ahora, que las vamos a pasar de sufrimientos a experiencias, son las que me van a permitir a mí tomar conciencia de ese amor que hay dentro de mí, porque dentro de mí y dentro de cada uno de ustedes está la presencia de Dios, y Dios es amor, es la mejor definición que yo he conocido de Dios. Entonces, yo, en la medida en que voy viviendo experiencias, voy tomando conciencia de que yo soy capaz de vivir en amor. La vida entonces nos pone permanentemente, Dios nos va poniendo las situaciones necesarias para que yo tome conciencia de esa experiencia. Entonces, yo vengo a tomar conciencia, vuelvo a repetirlo, de aquello que yo ya tengo. Cuando yo salgo de Dios, del amor, entonces yo soy amor. Total, pero yo no tengo la conciencia. Entonces la vida está hecha de una cantidad de situaciones para que yo tome conciencia de aquello que yo soy, de la esencia de donde yo vengo. Igual a como a un médico, se gradúa, un ingeniero, cualquier profesión, y le dan un cartón. Sí. Y él tiene que ir a poner en práctica para poder darse cuenta que sí es un buen médico. Así es. Entonces aquí en la vida material es lo mismo. Yo vengo a tener experiencias practicando el amor. Entonces la vida me va a poner situaciones para yo poder practicar. Entonces yo tengo que practicar el perdón. ¿Qué me tiene que pasar para que yo pueda practicar el perdón? Acabas de decir algo muy importante y pienso que es algo donde podemos poner a prueba el ego o la esencia que somos realmente. Exacto. Porque el perdón es lo que más nos cuesta a los seres humanos, Sí. poder perdonar, porque si te hacen algo, que así es como se define, al final tú quieres de alguna manera vengarte o quieres que a esa otra persona le pase algo, pero cuando se corta con eso, cuando le pones amor, le imprimes amor, le sacas una enseñanza, ahí existen de verdad los milagros, Exacto. Tito. Entonces, o me voy por el lado del ego y quiero la venganza y quiero
ver que al otro le pase cosas horribles, o me voy por el campo del amor y digo, le perdono. Entonces me ofenden para que yo aprenda y yo practique el perdón. Así es. Entonces la vida nos va dando situaciones donde yo lo que debo siempre preguntarme para poder saber cuál es el proceso que estoy viviendo es, ¿esto para qué me está pasando? Exacto. Yo, ¿qué sentimiento negativo tengo internamente? Y me está pasando para que yo ese sentimiento negativo lo convierta en el sentimiento positivo contrario de aquello que yo estoy sintiendo. No, Tito, ya había algo también muy importante, yo lo decía en un tip, y era que todo lo que damos es aquello que recibimos. Entonces, si nosotros damos rencor, ¿quién es la primera persona que lo recibimos? Somos nosotros. Si damos amor, la primera persona que lo recibe somos nosotros. Entonces, llegar a ese punto de conciencia es muy importante. ¿Sabes por qué? Por un principio que hay que lograr entenderlo también. Somos uno en uno, somos uno en el amor, somos uno en Dios. Entonces, lo que yo haga contigo, lo estoy haciendo conmigo. Exacto. Entonces, si yo a ti te perdono, me estoy perdonando a mí mismo. Si yo me comporto incorrectamente contigo, lo estoy haciendo también conmigo mismo. Exacto. Ahí está esa linda definición de que somos uno, que a veces la gente no lo entiende. ¿Cómo así que somos uno? Tú eres un ser, yo soy otro ser. No, porque todos de alguna manera existimos en colaboración. Lo que haga otro ser, por muy lejos que esté, siempre nos está afectando. Entonces, lo que yo haga por el otro ser humano también está afectando la conciencia humana. Totalmente, totalmente. Lo que yo haga por el otro, sin darnos cuenta, lo estoy haciendo por mí mismo. Y a mí me gusta mucho también algo que tú hablabas en un momento, y es que Dios de alguna manera es ese océano que lo tiene todo y nosotros somos esa gota. O sea, Dios realmente nos ha dado todos sus componentes para poder crear, porque Todo. Dios no tiene ego. Dios lo que quiere es que nosotros brillemos realmente y no nos tomemos la vida como algo, como un sacrificio, sino como algo que vinimos a trascender y a vivir plenamente. Entonces Él nos da un cuerpo, ese es el ego, para que yo con mi esencia y con mi libre albedrío, que también nos lo dan, diga, tú te quieres comportar en amor o en desamor. Y toda esta vida es simplemente para que yo con mi libre albedrío decida todos los instantes de mi vida, ya sea con mis actos, con mis palabras, o con mis pensamientos, o con mis sentimientos, van a ser de amor. Exactamente. Ese es el proceso. Tito, me parece divino. Tú acabas de decir algo, pensamientos, palabras, emociones, acciones, todo debe estar en una coherencia. Total. Para poder de verdad llegar a los resultados que queremos. Porque muchas veces decimos, no es que yo quiero alcanzar paz, amor, pero si tú no tienes pensamientos de paz y de amor, palabras de paz y amor, emociones de paz y amor, ¿cómo la vas a alcanzar? ¿A través de las palabras solamente? Correcto, No? correcto. Entonces ahí es donde viene todo lo que nos han venido enseñando o enseñándonos, renovando esa información que tenemos de ese ego que es mente, cerebro y cuerpo material. Cómo funcionan para que yo pueda dejar fluir la esencia de amor que yo soy, de esa parte de Dios que hay dentro de mí. Entonces ahí es donde entendimos lo que es la PNL, la programación neurolingüística, de la cual viene hablando Sócrates, y eso se habla desde épocas, desde antes de la época de Jesucristo se hablaba ya de eso. Y entonces esa parte que tenemos nosotros, la mente, que es la que produce los pensamientos y las imaginaciones, van a controlar el cerebro para que mis actos sean lo que yo quiera, lo que yo decida, y deben ser actos de amor. Actos de amor, así es. Ese es el famoso libre albedrío de cada persona. Exacto, ese libre albedrío, porque también podemos entender, por ejemplo, en la alegría, y tú nos lo enseñas en el diplomado, y es que en la alegría existe, pero también existe la tristeza, y todos esos polos existen para poder valorar lo otro. O sea, ¿te imaginas? Eso es como si uno va al cine y ve una película feliz desde el principio hasta el final. Nos parece aburrida, ¿cierto? Pero cuando vemos que la vida son esos polos, debemos entenderla más que rechazar la tristeza, la oscuridad y todo lo que a veces no queremos vivir y que es tan necesario para vivir la luz. Porque cuando yo soy capaz de aceptar mi vida, y ahora podemos ampliar lo que es la palabra aceptación, yo empiezo a ser feliz en cualquier circunstancia de la vida. Porque para mí la mejor definición de felicidad es simplemente la expresión material de mi esencia espiritual. Maravilloso, Tito, muchas gracias. Vamos a un corte de comerciales, pero volvemos con mucho más de esa conexión espiritual, de ese amor que todos necesitamos, de ese Dios que está allí presente y de esa fuerza de la fe que es la que nos va a mantener siempre en cualquier situación de nuestra vida.
Tito, hablamos del amor, hablamos de esa importancia de entender la polaridad, hablamos del significado que le da la muerte a la vida, todas estas cosas, pero hay algo muy importante, incluso el perdón, y es cómo mantener la fe, que es lo que diariamente estamos viendo muestras de que es la fe lo que nos salva, cómo mantenerla en esas situaciones que son las enseñanzas por las que tenemos que pasar. Yo quiero hacer una diferencia que he logrado ya entender entre fe y esperanza. Las dos son muy bonitas, pero esperanza es esperar que ocurra lo que yo quiera. La fe es una fuerza interna que yo tengo que me permite vivir en amor cualquier circunstancia de la vida. Eso es la fe para mí. Qué lindo. Entonces es algo donde yo digo, si me llega a suceder esta situación, soy capaz de vivirlo en amor. No importa que esa situación me lleve a estar triste y llorar, pero lo voy a hacer con todo el amor. Y con todo el amor es porque o debo vivirlo con desapego, o debo vivirlo con paciencia, o debo vivirlo con tolerancia, algo que va a hacer crecer mi esencia espiritual. Y esa no se puede perder, la fe nunca se debe perder en la vida, porque es lo que lo hace sentir a uno siempre seguro y lo hace sentir a uno de que si yo tengo esa fortaleza de poder vivir todo lo que llegue, vivo mi eterno presente, porque cuando yo tengo miedo de no ser capaz de vivir lo otro, es uno toda hora muerto en miedo, y qué va a ocurrir, y si llega a pasar esto, y si llega a pasar lo otro. No, yo vivo las cosas en amor hoy, y lo que llegue mañana, aunque sea difícil, voy a decidir vivirlo en amor también. Dijiste una palabra muy importante y pienso que ahí está la clave y es el hoy, el presente, poder vivir ese presente real. Estamos viviendo desde la ansiedad del futuro, de los sueños. Hay que tener sueños, sí, pero dejar de vivir en esa ansiedad de que sucedan o no, o en ese pasado que muchas veces nos afecta. Tito, de hecho tú tienes el amor es hoy, vivir en ese hoy. Correcto, correcto. Porque es que esa forma de uno manejar el cerebro desde la mente, es que mi pensamiento, que mi mente la utilice yo básicamente para hacer que mi cerebro funcione con análisis y de las situaciones y tomar decisiones desde mi alma, desde mi ser interior. Pero si yo dejo que mi mente empiece a funcionar como ella quiere, entonces me va a llevar al pasado si tengo miedos o temores, o al futuro si estoy ansioso. Y no me deja vivir este hoy, y este hoy es el que va a marcar mi futuro. El futuro mañana será de acuerdo a cómo yo vivo el presente, el día de hoy. Exacto. Por eso es tan importante vivir el día de hoy con amor, y todos los días me repito lo mismo. Hoy voy a vivir con amor, hoy voy a vivir con amor todos los días. Tito, ¿y cómo poder disciplinar esa mente parlanchina precisamente que todo el tiempo nos está llevando a las expectativas, a lo que nos dijeron, a lo que pasó, a lo que tiene que pasar, a todas esas expectativas que tenemos, y sobre todo que ese sentido del control, tiene que pasar esto de esta manera y no soltarnos a que pase lo mejor de una voluntad divina que quiere lo mejor para nosotros? Dijiste algo que para mí es muy importante. La vida, yo no tengo el control sobre la vida. Yo tengo el control sobre la forma de yo vivir la vida. Entonces yo sí voy a controlar cómo voy a vivir mi vida. Pero las cosas de la vida y la vida de los demás es cada uno el que la maneja. Entonces ese empoderamiento de mí mismo y ser yo el responsable de mi vida es una forma muy bella de uno poder educar los hijos. Es hacerlos responsables a ellos de su vida, controlándolos. Al principio, yo con los hijos los tengo que estar controlando, pero diciéndoles, tú eres el responsable, cuál es la decisión que tomas y vas a ser consecuente de lo que tú estás diciendo, pero ser responsable con tu vida. Empieza a controlarte a ti mismo. Y muchas veces yo le digo a la gente que va a mi consultorio, les digo, no controles tus hijos, enséñales a que ellos se controlen. Para mí es la mejor enseñanza. Y esa enseñanza viene también desde ese ejemplo que nosotros le damos, porque a veces queremos llevar a muchachito a terapia, a psicólogo, a psiquiatra, pero ¿y usted o sea, de dónde saca él todo eso que está pasando? Claro. De alguna manera lo saca de su ejemplo, de su familia, de su hogar, de cosas que no han sido resueltas. Claro, la primera y mejor enseñanza que tiene un niño, que durante sus primeros 8 o 10 años su cerebrito es como una esponja, todo lo recibe, es lo que ve hacer y lo que oye de su papá, de su mamá, de sus hermanos mayores, de sus primos, de sus tíos, de sus abuelos, de sus profesores, de toda la gente que está a su alrededor. Bueno, Tito, pero a veces también tenemos traumas muy fuertes en nuestra vida. Digamos que hay personas que tan fuerte como uno quiera desde ese pensamiento, y esos traumas
cómo poder realmente pasarlos, sobrepasarlos, sacarles una enseñanza y decir, ok, ya mi vida no es una excusa más en esto, sino que voy a mirar hacia adelante. Eso es parte de lo que yo hago diariamente y es ayudarle a la persona para que ella haga el cambio. No es cambiarlo, nadie cambia a nadie. Uno le ayuda a las demás personas. Y es que cuando yo tengo una situación donde vivo con desamor, se crea en mi cerebro una conexión entre el neocórtex y el sistema límbico, donde dicen, esta situación hay que vivirla o con miedo, con temor, o con rabia, o con odio. Y se queda conectado a través de los neuropéptidos. Entonces uno con una meditación bien profunda, Sí. vuelve uno a recordar el mismo hecho y uno dice con toda la intención, la voy a vivir con el amor infinito que hay dentro de mí, y aquello que yo viví con rabia y con odio, decido vivirla con paz y con amor y con perdón. Y me lo imagino haciéndolo en esa forma, con paz y con amor. Y como el cerebro, todo lo que yo me imagino para él es como si estuviera ocurriendo, entonces hace la reconexión y se va la conexión al sistema límbico, pero ya positivo. Y ya cada que yo recuerde ese hecho, entonces ya no voy a dejar fluir en una forma natural, espontánea, el miedo, el temor y la angustia, sino que va a salir lo que yo ya le quise dar. Exacto. Paz, amor, tranquilidad, perdón, paciencia, tolerancia. Porque no se trata de olvidar, la gente dice, no, pero es que eso yo no lo olvido, sino recordarlo sin dolor, o sea, que puedas vivirlo desde otra emoción completamente diferente. Por eso para mí la mejor definición del perdón es saber recordar el hecho sin que me afecte, sin que me perturbe internamente. Entonces el hecho ocurrió y no lo podemos cambiar, existió y así fue, pero yo sí puedo cambiar el sentimiento que yo tengo internamente por esa situación que vivimos. Tito, y tú que tienes este programa tan bello de programación neurolingüística, esos ejercicios, ahorita hablábamos de la mente parlanchina, ¿cuál es ese ejercicio o una o dos recomendaciones que nos quieras dar para poder que nuestra mente deje andar en ese automático y nosotros ser el dueño de los pensamientos y no que sea todo lo que vivimos, todo lo que nos enseñaron, sino volverla a reprogramar? Hay uno que para mí es definitivo y lo hago muy frecuentemente en mi propia vida, y es que yo decreto que mi cuerpecito es el templo de Dios. Entonces todos los días, y me doy como un golpecito para recordarlo. Este es el templo de Dios, este es el templo del amor. Si yo, diciendo eso, hago que mi cerebro lo implante, entonces mi comportamiento va a ser de amor permanentemente. Entonces eso es muy importante. Porque si yo empiezo a decirme lo contrario, no, es que yo soy muy de malas, es que yo soy muy bruto, yo soy amor y soy capaz de vivir en amor cualquier situación. Y me lo digo, y me lo repito, yo soy amor, yo soy la esencia, una partecita diminuta de Dios aquí actuando a través de este cuerpecito, y así lo voy a hacer. Imagínate, Tito, todo lo que hemos aprendido acá es que somos ese instrumento de Dios y además tenemos todas esas fortalezas que nos ha dado a través de todos los dones que tenemos, pero que a veces no sabemos explotar por temas limitantes que no deberían existir, pero ya una vez que existen estamos, como tú dices, en el deber de superarlos. Así es. Así es. Algo como tan importante como pasar del por qué al para qué. Al para qué, es definitivo. Mi vida siempre es esto, ¿para qué me estará pasando? Y ese para qué siempre la respuesta es un cambio de lo negativo hacia lo positivo. Exacto, siempre hay una enseñanza detrás. Tito, de verdad fascinada con todas tus enseñanzas, siempre nos haces crecer muchísimo y te agradezco muchísimo venir al programa y enseñarnos, porque tú, para mí, eres el verdadero ejemplo andante del amor. Yo lo puedo decir desde mi propia convicción y desde lo que vivo contigo. De verdad que muchas gracias, mi Tito. Mil gracias, y seguimos en esta vida tratando de llegar más y más cerquita a ese nivel.